La luz de la tarde de finales de octubre ya se apagaba más allá de la ventana de la cocina, mientras las hojas amarillas, iluminadas por la farola, giraban en el aire antes de aterrizar en el asfalto húmedo. En el interior del apartamento de 3 habitaciones, en un edificio de hormigón construido hace décadas, se respiraba una calidez acogedora. Aunque modesta para los estándares actuales, la cocina acomodaba fácilmente a la familia Krasnov reunida para cenar. En el centro de la habitación, una mesa de roble macizo, heredada de los padres de Vitali, ocupaba un lugar destacado. Allí, cuando era niño, la pequeña Vitia hacía sus lecciones mientras su madre preparaba el almuerzo. Ahora, la desgastada superficie guardaba otros recuerdos, los cumpleaños de Svetlana, las celebraciones familiares y las decisiones importantes tomadas entre platos y cubiertos. En la pared, un viejo reloj de péndulo, heredado del abuelo relojero de Vitali, marcaba el tiempo con su constante y reconfortante tic-tac, como si susurrara: todo sigue su curso. Al final, todo encaja. Vitali Petrovich, que acababa de regresar de la fábrica, se frotaba vigorosamente las manos, tratando de eliminar los restos de aceite industrial incrustados en su piel. A los 42 años parecía mayor, sus hombros anchos, sus manos callosas y las primeras arrugas alrededor de sus ojos contaban la historia de años de arduo trabajo. El día había sido uno de los peores. Una máquina de control numérico había fallado, lo que lo obligó a pasar la mitad de su turno tirado en el piso del almacén para arreglarla. Los niños de hoy no saben hacer nada con sus propias manos, murmuró para sí mientras se secaba las manos con cuidado. Ala Semyonovna, su esposa, se acercó con un plato humeante. Yo te preparé patatas y carne guisada como las hacía tu madre. El aroma familiar, cebollas doradas, carne cocida con hojas de laurel y patatas tiernas, transportó a Vitali a su infancia, a la pequeña cocina de la casa de sus padres. Ala había aprendido la receta de su suegra, a pesar de no ser muy aficionado a la comida pesada. Para la ocasión sacó del armario la fina vajilla de porcelana, regalo de bodas de sus padres, con detalles en azul y oro, reservada solo para fechas especiales. Vitali arqueó las cejas sorprendido, pero no hizo ningún comentario. Svetlana, la hija de 17 años, ayudó a su madre a poner la mesa. Delgada, con el pelo oscuro recogido en una cola de caballo, se parecía a Ala en su juventud. Papá, mira, dijo entregándole un diploma adornado con el escudo de armas de la ciudad. Primer puesto en la Olimpiada Municipal de Matemáticas. Ahora tengo puntos extra en el examen de acceso. Felicidades, hija, respondió Vitali, orgulloso, tomando el documento. Heredado de tu abuela María Ivanovna. Ella siempre decía que las matemáticas son la reina de las ciencias. Es la base de todo, coincidió seriamente Svetlana. Economía, por ejemplo, es solo matemática aplicada. Me estoy preparando para el ENEM y tengo mucho contenido que repasar. Alá sonrió mientras distribuía los platos. Mi madre, que Dios tenga en paz su alma, solía decir, las matemáticas no te enseñan solo a contar, sino que te enseñan a pensar. Quien aprende a sumar, aprende a vivir. Sentados a la mesa, un cómodo silencio se apoderó del ambiente, roto solo por el tintineo de los cubiertos y el ritmo constante del reloj. Vitali comió lentamente, mirando a su esposa e hija por el rabillo del ojo. Algo le molestaba por dentro, una decisión que había madurado a lo largo del día y que ahora pedía paso. Por la mañana estaba convencido de que tenía razón, pero allí, en la comodidad de su casa, su certeza empezó a flaquear. Aún así, las palabras que intercambió con sus colegas durante la pausa del almuerzo resonaron en su mente. Alá, comenzó dejando el tenedor, tenemos que hablar sobre nuestro presupuesto. Levantó la vista perpleja. ¿Problemas en la fábrica? No, no es eso, respondió enderezándose en su silla como si fuera a dar un discurso. Lo que pasa es que nunca nos detenemos a planificar nuestras finanzas adecuadamente. Con los precios subiendo sin parar, tenemos que ser más cuidadosos. No mencionó que la idea surgió después de escuchar a Mikhailich, un torno de sexta categoría, alardear en el comedor de la fábrica de cómo puso a su esposa en su lugar con un sistema de gasto separado. Las mujeres son así, si tienen tiempo, lo gastan todo en tonterías, crema, zapatos, ese tipo de cosas, dice el colega, agitando su tenedor de aluminio. El mío antes compraba crema por 3.000, zapatos por 5. Ahora yo decía, ¿quieres lujo? Encuentra una manera de pagar. Vitali recordó entonces los envoltorios de cosméticos que Ala escondió en el baño,
la blusa nueva que se había puesto sin ningún motivo, el cepillo en el salón justificado como una promoción para clientes fieles. Una punzada de malestar lo invadió, no celos, sino una vaga sensación de injusticia. Después de todo, él fue quien trabajó duro para mantener la casa. Creo que necesitamos un sistema más justo, continuó. ¿Qué tal si dividimos el presupuesto? Cada uno gasta lo que gana. Svetlana se quedó quieta, sosteniendo el tenedor en el aire, mientras Aya colocaba tranquilamente la servilleta junto a su plato. Por supuesto que te daré una cantidad fija para los gastos del hogar, se apresuró a añadir Vitali. Comida, facturas, cosas así. Alá se limitó a asentir serenamente, como mejor te parezca, querida. Un acuerdo tan tranquilo lo dejó atónito. ¿En serio? ¿Estás dispuesto a hacerlo? Por supuesto, respondió ella, con una sonrisa tan plácida que lo inquietó. La equidad es importante. Cada uno debe ser responsable de sus propios gastos. Svetlana miró a su madre con asombro, pero no dijo nada, solo sonrió levemente, como si supiera algo que los demás ignoraban. Aya empezó a recoger los platos, tarareando suavemente. En su cabeza se repetían las palabras de su madre, María Ivanovna: hija, una mujer siempre necesita valerse por sí misma. Un hombre no es un muro tras el cual esconderse. Desde pequeña le habían inculcado la lección de la independencia. Ahora, más que nunca, esas enseñanzas tendrían sentido. El lunes tuvo la primera sorpresa. Vitali, acostumbrado a despertarse con el olor del café recién hecho, se despertó con la alarma del reloj. Cuando tocó la cama, se dio cuenta de que Aya ya se había levantado. La buscó en la cocina, pero no pudo encontrarla. ¿Hola? Llamó abriendo el armario donde guardaba su café instantáneo Jacobs favorito. La lata ya no estaba. Salió del baño, ya vestida y peinada. Buenos días, cariño. ¿Buscas café? Preguntó mientras ponía la tetera a hervir. Lo siento, se acabó. ¿Qué quieres decir?, preguntó confundido. Compré una lata grande el martes pasado. Terminó el viernes, explicó Aya, sacando una bolsita de té normal del armario. Ahora tengo mi propio presupuesto. El café caro está fuera de mi presupuesto. De hecho, creo que será mejor que compres el tuyo propio. Después de todo, ¿te gusta una marca específica? Vitali la miró fijamente con la boca abierta. Pero pensé que la comida formaba parte de los gastos del hogar. Lo básico, sí, asintió Alá, asintiendo. Pan, leche, arroz. Pero un café por 300 reales sobra, ¿no crees? Hay huevos y nata en la nevera. Puedes hacer una tortilla. Luego llamó a su hija, Svetlana, el desayuno está listo. Y el frigorífico, testigo mudo de aquellos nuevos tiempos, seguía zumbando en su rincón. El frigorífico, sin embargo, guardaba una sorpresa. En lugar de la abundancia habitual de antes, ahora solo había lo esencial: un cartón de leche, una docena de huevos, algunas verduras, una barra de mantequilla. En la puerta, una botella de ketchup y 2 latas de conservas. Svetlana entró en la cocina, fresca y lista. Buenos días, papá. Eficientemente sacó un recipiente de tarta de queso del frigorífico y lo metió en el microondas. ¿De dónde vino eso? Vitali señaló la comida. Del lado de mamá, respondió ella simplemente. Lo hizo anoche mientras mirabas la televisión. Durante el desayuno, Vitali permaneció en silencio. Había imaginado la división de los gastos de otra manera: le daría dinero a Aya para que cuidara de la casa, y el resto sería suyo para gastarlo como quisiera. Pero aparentemente Alá había tomado sus palabras literalmente. Ahora, de hecho, todo estaba separado. Hasta el martes la situación no hizo más que empeorar. Después del trabajo, Vitali pasó por el supermercado a comprar su café y algo para cenar. Los precios lo sorprendieron: una lata de Jacobs costaba casi 500 rublos. ¿Cuándo se volvió tan caro?, pensó. Los semiacabados tampoco eran baratos. Un paquete de pelmení, que antes ni siquiera aparecía en la lista de la compra, ahora parecía un lujo injustificable. En casa, otra sorpresa: se había acabado el gel de afeitar. Hola, tenemos uno de repuesto, gritó desde el baño. No, cariño, respondió ella desde el dormitorio. Solía comprar al por mayor, pero ahora, ya lo entiendes.
El miércoles por la mañana descubrió que el coche casi se había quedado sin combustible. Antes nunca te preocupabas por esto, el tanque simplemente estaba lleno. Ahora se dio cuenta de que era Alá quien suministraba suministros en el camino al mercado. Por la noche le esperaba un grueso sobre con facturas de servicios públicos. Todo a tu nombre. La cantidad de calefacción acumulada desde octubre le hizo silbar suavemente. Escucha, comenzó mostrándole los papeles a Alá, ¿qué tal si al menos dividimos las cuentas? Ella lo miró sorprendida. Pero todos están a tu nombre. Eres el cabeza de familia, no es siempre así. Y fue entonces cuando Vitaly comprendió, sí, siempre fue así. Simplemente no me di cuenta de cuánto hizo Alá por la casa, cuántas cosas resolvió ella sola, sin molestarlo. Antes hacía todo con su dinero. Ahora con una cantidad fija para los gastos del hogar, que, por cierto, todavía no había definido claramente, las cosas han cambiado. Durante la cena, notó que Alá estaba preparando algo diferente para ella y Svetlana. ¿Qué es eso?, preguntó señalando la sartén que olía a carne frita. Hamburguesas de la receta de mi madre, respondió Alá. Pero son solo para mí y para ese. Para ti calenté la sopa de ayer. Vitaly recordaba su infancia, su madre corriendo por la casa, cocinando, lavando, mientras su padre solo traía el dinero. Pero en aquella época todo era común. Ahora empezaba a enojarse, pero admitir el error significaría perder autoridad. Y después de todo, no estaba haciendo nada malo. Fue justo. Aya permaneció tranquilo y amable. Pero cuando pensé que no lo veía, una sonrisa irónica y casi imperceptible apareció en sus labios. Svetlana observaba a sus padres con el interés de un joven economista, como si estuviera viendo un estudio de caso sobre presupuesto familiar. A veces escribía algo en un cuaderno para practicar, le explicaba, si me lo pedía. El jueves Vitaly empezó a sumar los gastos de la semana. El resultado fue desalentador, había gastado casi el doble de lo habitual, comiendo peor y olvidándome siempre de comprar algo. ¿A dónde iba el dinero antes? La respuesta, ahora obvia, lo golpeó como una lapa: jabón, papel higiénico, sal, azúcar, especias, pequeñas reparaciones, comida para gatos, todo lo cual, por cierto, ahora también estaba del lado de Alá. Por la noche intentó hablar con su esposa. Mira, ¿qué tal si volvemos al antiguo sistema? Se está poniendo extraño. Aya lo miró con ligera sorpresa. Pero eras tú quien quería justicia, querida. Y esto es justicia. Cada uno paga lo suyo. ¿O me equivoqué? No. Pero Vitaly tartamudeó. Se siente como si viviéramos como vecinos, no como familia. ¿Por qué? Aya siguió limpiando la mesa, impasible. Somos una familia, solo que con una división de finanzas más clara. ¿No es eso lo que querías? No supo qué responder. Técnicamente Alá tenía razón. Él mismo había propuesto la separación del presupuesto, pero lo imaginaba todo de manera muy distinta. El viernes por la noche Vitaly cenó solo. Antes Alá siempre hacía pirojki los viernes, una tradición. Pero cuando llegó a casa del trabajo solo encontró una nota: fuimos a la cafetería ese y yo. Tu cena está en el frigorífico, calienta los vareniki en el microondas. Dentro del frigorífico un plato con 3 bolas de masa de patata, cubierto con film transparente. Los calentó y se sentó a la mesa vacía. El tic-tac del reloj de su abuelo, alguna vez tan acogedor, ahora sonaba como una burla, marcando los minutos de su soledad. Sus ojos se posaron en una foto de las vacaciones del año pasado, pegada al frigorífico mediante un imán, los tres riendo, felices, sin preocupaciones. Alá le pasa el brazo por los hombros y Svetlana hace una mueca. Parecían una familia real. Sobre la hornilla de la estufa, una cacerola vacía. Normalmente a esa hora ya había algo burbujeando allí, perfumando la casa. Ahora la cocina parecía abandonada. ¿Qué hice? El pensamiento traidor surgió, pero rápidamente lo alejó. No, todo estuvo bien. Solo necesitaba tiempo para adaptarse y, tal vez, ajustar algunas reglas. Se quedó en la cocina durante mucho tiempo, escuchando el reloj y mirando el cielo de octubre que se oscurecía más allá de la ventana. En mi cabeza los números daban vueltas: gastos semanales, facturas, precios de los alimentos, precios de la gasolina, pequeñas cosas cotidianas.
Antes solo veía el total a final de mes. Ahora cada rublo pasó por sus manos y esto fue una prueba de la realidad. Por la noche no podía dormir. Se quedó en la cama, escuchando los sonidos del apartamento. De la habitación de Svetlana llegaban voces apagadas. Madre e hija conversaban animadamente interrumpidas por risas. Mamá, no. ¿Estás segura de que compraste estos aretes? Son hermosos. Vitali escuchó. ¿Y de cuánto fue el descuento? El 50%. Incluso recibí un colgante gratis, respondió Alá. Oro con esmeralda, por cierto, oro con esmeralda. Vitali se puso tenso. ¿Y papá lo sabe? La voz de Svetlana sonó conspirativa. Él mismo lo dijo, cada uno gasta su dinero como quiere. En la voz de Aya se podía escuchar una sonrisa. Así que lo gasté. Vitali se revolvía en la cama, intentando comprender esa nueva realidad. Claramente algo no iba según lo planeado. Aya no debería haberlo aceptado tan fácilmente. No debería haber adoptado las nuevas reglas con tanta calma y menos aún comprar pendientes de oro con esmeraldas. ¿De dónde sacó el dinero para esto? Mañana, decidió, voy a hablar en serio. Volver a encarrilar todo y volver a ser como antes. Después de todo, él era el cabeza de familia. Al otro lado de la pared, Alá cantaba suavemente una canción de una vieja película, llevo mucho tiempo andando en bicicleta. Su voz sonaba serena, casi feliz, como si esa semana no fuera una prueba, sino unas vacaciones. Como si finalmente hubiera obtenido una libertad que no conocía desde hacía mucho tiempo. Una libertad que había anhelado durante mucho tiempo. Y esta idea dejó a Vitali profundamente incómodo. El sábado amaneció brillante pero helado, la primera helada importante de ese otoño. La escarcha cubría las hojas caídas en el patio, convirtiéndolas en frágiles encajes que crujían bajo los pies. Vitali se levantaba temprano, aunque los fines de semana solía quedarse en la cama. Su cabeza palpitaba con palabras no dichas, preguntas sin respuesta. Se quedó allí, escuchando los ruidos ahogados que venían de la cocina. Aya ya estaba despierto, preparando algo. Se sentó en la cama y se frotó la cara con las manos. Hoy, decidió, pondría fin a esa situación. No más juegos de independencia. Había llegado el momento de restaurar el orden natural de la familia. No fueron 20 años de duro trabajo en la fábrica para vivir ahora como extraños en una pequeña pensión. Con determinación, se levantó y se dirigió a la cocina. Alá, ya vestida y peinada, estaba amasando en un gran cuenco. Sobre la mesa se amontonaban sacos de harina, azúcar y pasas. Buenos días, dijo, deteniéndose en la puerta. ¿Qué estás preparando? Un kulich, respondió Alá, sin quitar los ojos de la masa. Preguntó ese. Pronto será Pascua. Falta un mes para Pascua, observó Vitali mientras se sentaba a la mesa. Es una prueba, explicó con una leve sonrisa en las comisuras de los labios. Nueva receta. Quiero ver cómo resulta. Alá parecía tan pacífico, tan feliz. Como si esa semana de tensión no hubiera sido una carga, sino una especie de alivio. Como si de repente le gustara esa distancia entre ellos. Vitali juntó las manos sobre la mesa, gesto que siempre precede a las conversaciones serias. Alá, tenemos que hablar. Por supuesto, querido, respondió ella, secándose las manos con el paño de cocina antes de sentarse frente a él, todavía con esa enigmática media sonrisa en su rostro. Creo que deberíamos volver al antiguo sistema, comenzó Vitali. Este experimento no funcionó. Somos una familia, no inquilinos que compartimos gastos. Te daré dinero para todo lo que necesites y eso es todo, no más compartir el refrigerador y los armarios. Esperaba que ella asintiera aliviada, que volviera a ser el Alá obediente que siempre fue. Pero para su sorpresa, ella negó con la cabeza. Me gusta el nuevo sistema. ¿Cómo? Reaccionó asombrado. ¿Por qué? Porque ahora todo es transparente, explicó Alá, empezando a contar con los dedos. Ya ves cuánto cuesta mantener la casa. No tengo que dar cuenta de cada centavo y ambos sabemos exactamente dónde se gasta el dinero. Pero es un inconveniente. Protestó Vitali. Yo, por ejemplo, no puedo vivir sin café por la mañana. ¿Qué pasa con las compras?
Usted mismo ha dicho que comprar al por mayor es más barato. Podemos combinarnos para gastos comunes. Alá se encogió de hombros. Reúna el dinero. Su calma solo aumentó su irritación. ¿De dónde vino esa seguridad inquebrantable? Antes ella nunca lo contradecía, siempre aceptaba sus decisiones sin discusión. Ahora era como si la hubieran cambiado por otra persona. Vitaly cambió de estrategia. ¿Y cómo te las arreglas? Solo te di 15.000 rublos al mes. No alcanza ni para lo básico, mucho menos para, señaló los ingredientes del kulich, esos excesos. Tengo un ingreso extra, respondió Alá, evasivamente volviendo a amasar la masa. ¿Qué ingreso extra? Presionó tensamente. ¿No has trabajado en... ¿Cuánto? ¿15 años? No exactamente, corrigió, añadiendo con cuidado las pasas. Hago muchas cosas mientras tú estás en el trabajo. Te gustan varias cosas, insistió Vitaly, ahora con dificultades para contener su ira. Varios, repitió Alá, claramente sin querer dar más detalles. Nada ilegal, no te preocupes. Ese misterio solo alimentó sus sospechas. ¿Qué tipo de ingreso extra? ¿Qué estaba escondiendo? Y sobre todo, ¿de dónde salieron esos pendientes de oro con esmeraldas? ¿Sabes qué?, dijo Vitaly levantándose de la mesa. Quiero saber en qué gasta mi esposa el dinero y de dónde viene. Es un derecho normal del cabeza de familia. Aya finalmente lo miró, sereno. Pero fuiste tú quien dijo, cada uno gasta lo que gana. Yo gano, yo gasto. ¿Qué preguntas son esas? Ese tono indiferente fue el colmo. Suficiente. Explotó golpeando su mano sobre la mesa. O me explicas ahora de dónde viene este dinero, o yo. ¿O tú qué? Vitaly Petrovich preguntó Alá en voz baja, y por primera vez su voz adquirió un tono agudo y acerado. Los dos se enfrentaron a través de la mesa, como duelistas antes del primer movimiento. Por primera vez en 20 años de matrimonio, Vitaly sintió que no reconocía a la mujer que tenía delante. Tenían los mismos ojos, la misma voz, pero la persona que lo miraba era un extraño. En ese momento llamaron a la puerta de casa, ese regresaba de su carrera matutina. La tensión se disipó. Alá volvió a centrarse en la masa y Vitaly se quedó con sus amenazas ahogadas y una desconfianza que crecía cada hora. El resto del día fue una vigilia. Vitaly observaba a Alá como un detective en un caso personal. Notó que ella pasaba mucho tiempo frente a la computadora de su habitación, cerrando la pantalla del portátil tan pronto como él se acercaba. Ella contestó el teléfono varias veces, pero colgó la llamada cuando lo vio cerca. Entrega prevista para el martes, escuchó desde lejos, procedente de la habitación. 20 kits de hilo de bordar y tela Aida. Pero tan pronto como se dirigió a la puerta, Aya colgó apresuradamente, está bien, te llamaré más tarde. ¿Hilos de bordar? ¿Tela Aida? Vitaly recordó que años atrás, Aya se había dedicado por un tiempo al arte de coser a mano. Vendió su trabajo. Pero los pendientes de esmeralda no se podían pagar con punto de cruz. Ese también parecía conocer los secretos de su madre. Cuando intentó interrogarla, la hija lo esquivó hábilmente. Pregúntale, papá. No me corresponde a mí decírselo. ¿Sabes de dónde viene este dinero? Insistió Vitaly. Por supuesto que lo sé, suspiró ese, pero ustedes dos necesitan hablar. No me importa lo que sea suyo. Esa complicidad entre madre e hija no hizo más que aumentar su desconfianza. ¿Qué secretos guardaban dentro de su propia casa? ¿Por qué fue él el único al que se mantuvo en la oscuridad? El desenlace llegó el lunes, cuando Vitaly regresó a casa antes de lo habitual. Un inventario no planificado en la fábrica había liberado a algunos de los empleados antes de lo previsto. Al acercarse al edificio, vio aparcado delante de la puerta un coche de reparto con el logo de una conocida empresa de transporte. Aparcó y subió. Lo que encontró en la entrada del apartamento fue una escena inesperada. Alá y un repartidor uniformado llevaban cajas voluminosas. Firma aquí, Alá Semyonovna, dijo el niño, mostrándole una tableta electrónica. 10 cajas para el artesano. ¿Todo bien? Sí, gracias, respondió ella, haciendo señas sin darse cuenta de que su marido estaba parado en la puerta. ¿Artesano?, repitió Vitaly, sobresaltándolos a ambos. ¿Qué artesano? El repartidor se fue apresuradamente.
Aya, después de un segundo de vacilación, suspiró. Bueno, tarde o temprano iba a suceder. Lo llevó a la sala de estar, donde estaban apiladas decenas de cajas con ovillos de lana, telas, kits de bordado y otros materiales para manualidades. ¿Qué es todo esto?, preguntó Vitaly, abrazando el espacio con un gesto. Es un envío para mi tienda en línea, respondió Aya con calma. Se llama Artesen. Un pequeño negocio que vende materiales para manualidades. Tienda virtual. Las palabras resonaron en la cabeza de Vitaly como un golpe. ¿Tienes una tienda en línea? Hace 5 años, confirmó, comenzando a abrir una de las cajas. Empecé a vender mis propias piezas, ¿recuerdas cuando bordaba? Luego amplié, comencé a revender productos de proveedores. Vitaly se hundió en el sofá, tratando de absorber la información. Su ama de casa, su esposa, que imaginaba pasaba los días entre cacerolas y escobas, en realidad. Mujer de negocios, fue todo lo que Vitaly pudo balbucear, la palabra sonó extraña en sus labios. ¿Por qué nunca me lo dijiste, Ala? Aya se sentó a su lado en el sofá, su rostro ahora más suave, casi melancólico. Quería decírtelo muchas veces, admitió jugando con un ovillo de lana entre los dedos. Al principio tenía miedo de que lo desaprobaras. Luego terminamos acostumbrándonos a esta doble vida. Llegaste del trabajo, yo era la esposa perfecta. Te fuiste, me convertí en empresaria. Una sonrisa triste curvó sus labios. Con el tiempo incluso pensé que era mejor así. Siempre quisiste ser el único proveedor, el cabeza de familia. ¿Por qué arruinar esa ilusión? Vitaly escuchó en silencio mientras las piezas del rompecabezas encajaban en su mente. Las llamadas telefónicas susurradas, las horas extra frente al ordenador, los compromisos urgentes que la hacían salir de casa. Todo tenía sentido ahora. Sabes, mi madre también le ocultó los pezones a mi padre, continuó Aya, desenrollando distraídamente un ovillo de hilo. Daba clases de matemáticas en la escuela durante el día y por la noche clases particulares. Mi padre pensaba que ser profesor privado era algo para aquellos que se degradaban, que su esposa no debía humillarse para cambiar. Pero ella ahorró ese dinero, y cuando él murió repentinamente, fueron esos ahorros los que nos salvaron. Miró a su marido a los ojos, firme. Mamá siempre decía, hija, un hombre puede irse, pero su profesión se queda. No pensé que te irías, Vitaly, pero la lección quedó. Una mujer necesita tener su red de seguridad. El silencio pesaba entre ellos. 5 años. Durante 5 años su esposa había llevado una vida paralela y él no se había dado cuenta de nada. ¿Qué ciego había sido? ¿Y cuánto ganas?, preguntó finalmente con la voz ronca. Ven mañana por la noche, respondió Aya, levantándose. Les mostraré todos los papeles. Ahora necesito separar este envío y enviar algunos pedidos. Se volvió hacia los palcos, mientras Vitaly permanecía inmóvil, con la mirada perdida. Su mundo acababa de ponerse patas arriba y no sabía cómo reaccionar. El domingo se convirtió en el día de la gran revelación. Después de cenar, cuando Svetlana se fue a estudiar con una amiga, Aya extendió carpetas sobre la mesa de la cocina. Aquí, dijo, entregándole los extractos bancarios. Estos son los ingresos de Mestrika durante el último año. Señaló otra carpeta, gastos, impuestos, salario del repartidor. Vitaly miró las columnas de números y silbó suavemente. Esto es casi igual a mi salario. Miró a su esposa con incredulidad. No puede ser. Puedes, confirmó Aya con calma. En los meses buenos incluso se supera. Las artesanías van en aumento, bordados, tejidos, jabones caseros, velas. Tengo alrededor de 300 clientes permanentes en todo el país. Abrió su cuaderno y mostró el sitio web de la tienda. Vitaly vio páginas elegantes con un catálogo organizado, testimonios de clientes y fotografías de piezas terminadas. ¿Hiciste todo esto?, preguntó, mostrando asombro en su voz. El diseño del sitio web lo diseñó Svetka, admitió Aya con una sonrisa orgullosa. No dominaría la parte técnica. Pero elegir proveedores, negociar, atender a los clientes, eso depende de mí. Contó cómo 5 años antes empezó a vender sus propios bordados en una feria local. Después creó un grupo en las redes sociales, hasta montar el sitio web.
Poco a poco empezó a revender materiales a otros artesanos, hilos, agujas, telas, herramientas. Hoy tengo contratos con 5 grandes distribuidores, afirma con un brillo en los ojos. Pago impuestos como M.A., llevo toda la contabilidad. Es un negocio legal, Vitaly. Le mostró fotos de ferias artesanales donde Mestrika tenía stand propio. Habló de los cursos de marketing online que había realizado, de los foros de emprendedoras donde intercambiaba experiencias con mujeres que, como ella, habían empezado de cero. ¿Y Svetka lo sabía todo?, preguntó Vitaly, todavía intentando asimilar la nueva realidad. Por supuesto, respondió Aya, sonriendo. Ella es mi mano derecha. Administra las redes, ayuda con el sitio web, a veces cumple con los pedidos. Incluso recibe un porcentaje de las ventas, es su dinero para gastarlo como quiera. Una mezcla de orgullo y una punzada de celos recorrió a Vitaly. Mi hija ya trabaja. No trabajes, emprende, corrigió Aya en voz baja. Está ahorrando dinero para el pago inicial de un apartamento. Quiere tener independencia después de la universidad, sin depender de nosotros. Después de la universidad, repitió Vitaly, haciéndose eco de las palabras. ¿Y ella no quiere seguir con tu negocio? ¿Para qué perder el tiempo estudiando si ya tienes todo estructurado? Quiero, asintió Aya, pero con educación. Ella planea abrir su propio M.A. a los 18 años y estudiar en paralelo. Marketing, economía, todo esto será útil. Vitaly se reclinó en su silla, observando a su hija quien, sin que él se diera cuenta, ya había trazado sus propios planes. ¿Y él? ¿Qué papel jugaste en esta ecuación? ¿Por qué nunca me lo dijiste?, preguntó con la voz llena de dolor sordo. 5 años, Aya. 5 años pensé que era yo quien mantenía a esta familia. ¿Y tú? Ella le cogió la mano y tenía los dedos fríos. No quería destruir tu certeza, Vitaly. Siempre has estado muy orgulloso de ser el proveedor. ¿Recuerdas cuando estaba feliz de dejar mi trabajo en la biblioteca? Ahora soy yo quien va a mantener a la familia. No te preocupes por nada. Aya suspiró. Mi padre también veía a mi madre como una dependiente. Yo trabajo, traigo dinero y tú te quedas en casa, dijo. Pero cuando él murió fueron sus ahorros, el refuerzo que él despreciaba, los que nos salvaron. Fue su profesión la que nos sostuvo. Hizo una pausa y luego añadió, y además me gustaba sentirme útil. No solo como ama de casa, sino como alguien que contribuía. ¿No lo entiendes? Vitaly entendió. Demasiado bien. Era exactamente esta necesidad, ser necesario, indispensable, la que también lo movía. Sabes, soñé con decírtelo, continuó Aya, especialmente cuando las cosas despegaron. Pero siempre tuve miedo de tu reacción. Y luego ya no supe cómo iniciar esta conversación. Una sonrisa irónica asomó a sus labios. Por cierto, querida, aquí está tu esposa, que lleva 5 años ocultando un próspero negocio. Suena un poco ridículo, ¿no? Vitaly se rió torpemente. Fue realmente absurdo. Una familia no es una monarquía, afirmó Aya. Es una sociedad. Lo entendí hace mucho tiempo, pero no tuve el coraje de decírtelo. Hasta que tú mismo propusiste el presupuesto separado, y pensé que era hora de mostrarte la realidad. O darme una lección, murmuró. Para mostrarles la verdad, corrigió. Vitaly, ¿tienes alguna idea de todo lo que he hecho a lo largo de los años? Ir de compras, cocinar, limpiar, facturas, combustible, pequeñas reparaciones, y además monté un negocio. Y ni siquiera te diste cuenta. Las palabras duelen. Recordó esa semana caótica cuando había intentado, sin éxito, organizar la rutina que Aya, de manera invisible, mantenía en perfecto estado de funcionamiento. ¿Cuántas capas de trabajo invisible llevaba? ¿Qué significa hoy mantener a una familia? Aya preguntó desafiante. ¿Se trata solo de traer dinero o también se trata de cuidar, apoyar y crecer juntos? Papá, este es el siglo XXI. La voz de Svetlana irrumpió en la cocina, recién llegada de casa de su amiga. Ya nadie vive ese modelo de el marido trabaja, la mujer en la cocina. Eso es algo del siglo pasado. Se acercó y abrazó a su padre por los hombros. Estoy orgulloso de mamá. Y de ti también. Simplemente creo que es hora de que trabajen juntos, no separados.
Vitaly miró a su hija y vio en ella no solo los rasgos de Aya, sino también el reflejo de su propia madre, una mujer fuerte que había criado sola a sus hijos después de la guerra, y de su abuela, que en la fábrica había criado a 3 hijos mientras el país se reconstruía. Nuestra familia siempre ha tenido mujeres fuertes, dijo Aya, como si leyera sus pensamientos. Mi abuela conducía un tractor en la guerra. ¿La tuya? El té aún estaba caliente y dijo con un brillo en los ojos que solo la juventud y la esperanza pueden dar, y nunca imaginé que podríamos trabajar juntos así, como un verdadero equipo. Siempre pensé que la familia era simplemente cenar en la mesa o salir a caminar los domingos. Pero es mucho más que eso, ¿no? Es construir algo juntos, cada uno dando lo mejor de sí. Vitaly asintió sintiendo que el peso de esos meses de dudas se disolvía como azúcar en el té. Se miró las manos, manos de trabajador, acostumbradas a apretar tornillos y sostener planos técnicos, que ahora estaban aprendiendo a ingresar pedidos en línea y negociar con proveedores. ¿Sabes, Ayochka?, dijo tomando la mano de su esposa, mi madre siempre decía que un verdadero hombre no es aquel que lleva el mundo sobre sus hombros solo, sino aquel que sabe cuándo es el momento de compartir la carga. Me tomó un tiempo entender eso. Aya sonrió y le apretó los dedos. Y tu madre era una mujer sabia. Hoy estaría orgullosa de ti. Sus ojos brillaban con una mezcla de ternura y determinación. Por cierto, hablando de orgullo, mañana firmaremos el contrato para el local comercial. Ese ya ha concertado todo con el corredor. Y preparé una hoja de cálculo con los costes de renovación, añadió la hija, deslizando la tableta por la mesa. Si damos prioridad a las estanterías modulares, ahorramos un 15% del presupuesto inicial. Y todavía tenemos mucho que invertir en publicidad en Instagram, la generación de las abuelas ya está allí, pero también podemos atraer a las nietas. Vitaly se rió sorprendido por la naturalidad con la que su hija hablaba de la generación de la abuela, y de las redes sociales al mismo tiempo. Era como si el mundo se hubiera abierto repentinamente ante él, revelando posibilidades que siempre habían estado ahí pero que él se había negado a ver. Eres igual que tu madre, murmuró, más para sí mismo que para ellos. No, papá, corrigió ese con una sonrisa traviesa. Soy como los dos. Heredé tu terquedad y la manera de mamá de convertir los problemas en oportunidades. Aya se levantó para servir otra porción de tarta de manzana, la receta que Vitaly había intentado perfeccionar esa tarde, quemando ligeramente los bordes pero dejando el relleno en su punto. Por cierto, dijo mientras cortaba con cuidado el caramelo, hoy pensé, ¿y si creáramos una línea de kits de costura padre-hija? Como si los abuelos los compraran para enseñárselos a sus nietas, pero con instrucciones tan simples que hasta un ingeniero mecánico podría seguirlas. Vitaly casi se ahoga con el té. Me estás tomando el pelo, Aya Ivanovna. Estoy proponiendo un nicho de mercado, respondió ella, guiñando un ojo. Y tú, con tu amor por los diagramas y diagramas de flujo, serías la prueba perfecta de calidad. Si tú puedes hacer un bordado en punto de cruz, cualquiera puede hacerlo. La mesa estalló en carcajadas. Incluso las paredes de la pequeña cocina parecían vibrar con ese nuevo sonido, el de una familia que, después de años de silencio y malentendidos, finalmente había aprendido a reír junta. Cuando las risas disminuyeron, Vitaly miró su nuevo reloj, cuya pantalla digital reflejaba la luz amarilla de la lámpara. En la casa de al lado, los ancianos marcaban el mismo tiempo, pero con un tic familiar y reconfortante. ¿Sabes?, dijo pasando los dedos por la madera desgastada de la mesa, mi abuela solía decir que una casa solo se sostiene cuando tiene 3 patas, trabajo, amor y un poco de locura. Creo que finalmente tenemos las 3. Aya cogió su taza y la levantó en un brindis silencioso. Ese hizo lo mismo y Vitaly, tras un segundo de vacilación, se unió a ellos. Los vasos se tocaron con un suave tintineo, sellando no un acuerdo, sino un nuevo comienzo. Afuera, la noche primaveral susurraba a través de las cortinas, como si el aire mismo aprobara esta tregua. Dentro de esas 4 paredes, por primera vez en mucho tiempo, nadie tenía que fingir. Ni ser fuerte solo. Por el maestro, por el trabajo familiar, por el maestro, repetían a coro, como un estribillo que ya formaba parte de ellos. Afuera, la lluvia primaveral caía en delicados hilos, tejiendo una cortina líquida entre el mundo y ese momento. Dentro de la casa, los relojes marcaban el tiempo cada uno a su manera, los viejos con su tic-tac serio y paciente, los nuevos con precisión metálica y moderna.
Pero curiosamente todos golpeaban al mismo ritmo, como si hubieran llegado a un acuerdo silencioso. Como una verdadera familia, donde cada uno tiene su fuerza, su tiempo, su manera de contribuir, pero al final todos trabajan por la misma felicidad. Porque la familia no se trata de quién manda o quién obedece, sino de quién pertenece. Es la matemática más simple y compleja que existe. 1 más 1 más 1 no son 3 individuos, son infinitas posibilidades cuando se suman con un propósito. Y allí, entre tazas de té y engranajes esparcidos sobre la mesa, habían redescubierto esta ecuación. ¿Y usted, lector, qué piensa del viaje de Vitali, de ese hombre que tuvo que desmontar relojes para comprender que el tiempo no se mide solo en segundos, sino también en elecciones, en silencios compartidos y en manos que se extienden cuando todo parece roto? Deje sus pensamientos aquí si lo desea. A veces las mejores historias son las que volvemos a contar, las que volvemos a vivir al compartirlas con alguien. Que vuestra familia, ya sea de sangre, de elección o de profesión, también encuentre su ritmo. Y que tú, como esos relojes de la mesa de Haya, sepas que incluso las piezas más gastadas tienen su lugar en el engranaje del tiempo. Hasta la próxima historia.